Dan ganas de no irse a ningún lado, ¿no? Bueno, yo sí me fui. Yo hace 5 años, la verdad es que también soy más director que guionista, aunque he escrito mucho y nunca he vendido nada. Siempre era, para mí, escribir era una manera de aprender las estructuras, de conectarme emocionalmente con las historias y yo creo que todo director, aunque no firme sus guiones, tiene que saber escribir porque es una cosa que decía Juanjo antes, ¿no? Hay un momento en el que el director dirige a los actores, dirige la puesta en escena, dirige el sonido, dirige todo, también dirige al guionista. O sea, hay un momento en el que el director tiene que hacer suya la historia, ¿no? Entonces tiene que saber cómo trabajar mano a mano con el guionista porque si no, jamás en la historia, ¿no? Puede funcionar un guión que en frío le dan a un director que no puede tocar una coma, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, hace 5 años, marcharme a Estados Unidos, no con esta idea ni de conseguir un visado, sino de perderle un poco el miedo a aquello bueno, un poco lo que habéis hecho vosotros sobre el terreno, de lanzarme y decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Porque yo creo que sí somos una generación que ha perdido ese miedo y bueno, que yo creo que gracias a todo esto de la globalización y del Facebook y de Internet, lo sentimos todo más cerca, ¿no? Entonces, yo tuve la vía esta del amigo, que es que un amigo mío que era Luis Oberdejo, que tenía ahí un manager que acababa de hacer una película con Kevin Costner, le enseñó mis cortos a su manager. Y su manager, o sea, si se lo enseñó un lunes, el martes el manager se había visto todo y me escribió diciéndome, si un día vienes a Los Ángeles, ven a visitarme, me encantará conocerte. Y yo el jueves me había cogido un billete y estaba ahí. Y me dijo, pues ya estás aquí. Y dice, ¿pero cuánto tiempo te quedas? Digo, no sé, me quedo. Y entonces bueno, y me representó y bueno, y ese fue el motor y el inicio de que yo pudiera hacer mi primera película. Que ahora os contaré un poquito, sobre todo desde el punto de vista del guionista, cómo se desarrolló el proyecto y cómo influyó el manager, en este caso, en la película. Lo primero que quiero contaros es algo que siempre la gente, ¿no? Representante, manager, agente, que parece que es todo lo mismo y no. Y nadie nunca me lo explicó y después de indagar mucho y de preguntar a un lado y a otro y a mi propio manager, decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre tú y otro? Y he conseguido sacar mis propias conclusiones, pero a ver si algún día un diagrama así. El caso es que el manager es lo más fácil de conseguir. Lo más complicado es conseguir un agente. Yo he conseguido agente una vez que he hecho la primera película, tengo un agente desde hace un mes. En 5 años, aunque con los cortos y aun con el proyecto de la película anunciado, ningún agente quería representarme. La diferencia básicamente es que el manager es una especie de relaciones públicas. Es un tipo que es una especie de productor encubierto independiente que genera proyectos internamente y que básicamente lo que quiere con su agencia de management es darse a conocer dentro de la industria. Entonces, manager puede ser cualquiera. Yo puedo ser cualquiera. Vosotros podéis llegar allí, con papeles, claro, y decir soy manager. Simplemente necesitas estar en las fiestas, empezar a conocer gente. Es básicamente eso, gente que conecta a gente todo el rato, ¿no? Entonces, es más fácil conseguirlo precisamente por eso, porque son independientes y porque lo que buscan es un poco lo mismo que buscas tú. Tú buscas que te conozcan y él se quiere aprovechar un poco de tu talento para que le conozcan a él. Es decir, si él te representa y te lleva a conocer a un productor, pone tu material por delante, que tu material obviamente es de calidad, su nombre va delante de ese material. Entonces su nombre crece, como diciendo, mira, Tom es el que lleva a Jorge, Jorge ha hecho este corto, que Tom es un cazatalentos. Su nombre crece y él básicamente lo que quiere este manager, porque nadie quiere ser manager, que es un trabajo horrible, es producir. Entonces, lo que ocurre con estos managers, bueno, por cierto, se llevan tu 10% de todo lo que ganas, no cobran nada, pero una vez que trabajas, su 10%. Nunca se firma ningún contrato, que también es una cosa que me preguntan muchas veces, es una cosa muy verbal, lo cual está muy bien porque cuando se firman contratos, sobre todo aquí en España, es terrible, ¿no? Cuando se firman unas alianzas ahí espantosas que luego nunca te sueltan. Entonces ese manager te empieza a dar a conocer, te busca reuniones, básicamente, ¿no? En mi caso, como director, me buscaba reuniones con productoras, presentando mis cortometrajes. En el caso de un guionista, lo que hace es conseguir reuniones con productoras a través de sus materiales. Yo en televisión no tengo ningún tipo de experiencia, sí sé cómo se mueve el tema del cine. Este manager, la buena noticia es que como quiere ser productor, también genera esos proyectos. Entonces, genera una serie de sinergias internas dentro de su propia agencia de management entre directores y guionistas, porque lo que quiere es hacer lo que llaman allí el package, ¿no? Ellos quieren conseguir tener un paquete que vender o a una agencia o a otro productor que sí tiene, digamos, un acceso a la vía de financiación, porque todo esto de producir siempre está como la barrera de la vía de financiación.
No sé si os ha quedado muy claro la diferencia, pero bueno, lo que es el manager y la diferencia con la gente es que la gente trabaja para una agencia, la gente no puede producir, que ahí es la manager puede producir y puede ser manager al mismo tiempo, puede ser productor ejecutivo, puede producir una película. La gente no, la gente trabaja para una agencia, las agencias grandes son pues, CEA, William Morris, Gress, UTA, hay un montón. Y el agente es eso, es un ejecutivo dentro de esa agencia que hace lo mismo que hace el manager, lo que pasa es que lo hace dentro de la agencia, que es la agencia quien tiene poder porque tiene, digamos, comunicación directa con los ejecutivos de los estudios y con los financieros. Entonces esa gente sí es quien te puede sacar un proyecto adelante y quien de repente puede juntar a ti como director, a un guionista de la agencia, a Robert De Niro, que lo tienen también en la agencia, coger el paquete e ir a Warner y vender la película en 2 semanas, se está produciendo. Esa gente tiene mucho más poder, pero esa gente no quiere ser tampoco agentes, porque ser agente es una cosa horrible. Esta gente quiere ser ejecutivos de los estudios. Entonces, por eso también se benefician de tu talento y de tu trabajo para que los ejecutivos se fijen en ellos y cuando lo echen a uno, pues un gran agente se pueda convertir en ejecutivo de la Warner, que deben vivir muy bien. Y esa es un poco la diferencia. Entonces, lo más sencillo, entre comillas, es conseguir un manager. En mi caso, conseguí un manager a través de un amigo. Se puede coger una lista de managers y lanzar tus guiones, en el caso vuestro, o si también sois directores, lanzar vuestros cortometrajes o largometrajes o lo que tengáis. Yo creo que de cada 10, uno contesta. A mí siempre, un poco lo que dice Teresa, te reciben muy bien, están encantados porque si ganas el Oscar 2 años después, quieren decir que te conocen y quieren, ¿no? Quieren llevarse fenomenal contigo. Yo mantengo relación bastante por email, bastante asidua con muchos de los productos que he conocido y ahora que ha salido la noticia de la película, pues han sido muy rápidos en darme la enhorabuena, quieren estar ahí en la casilla de salida. Y si no pasa nada contigo y desapareces, pues bueno, pues nada, han invertido media hora, que es lo que duran las reuniones allí. Entonces, bueno, mi recomendación por otro lado es que no hace falta irse tampoco, no hace falta irse allí, hacer todo este follón del visado y tampoco creo que haga falta ser bilingüe. En el caso del cine creo que hay una posibilidad que es establecer un puente, que es algo que se está haciendo más y no sé si está aquí que por aquí o Sergio, que están más acostumbrados a esto, yo soy más novato. Creo que se puede trabajar desde España en Estados Unidos y tener esa comunicación. Puedes irte con un visado de turista 3 semanas a tener reuniones, tú les dices a todo el mundo que te vas a mudar, que sí, que ya tienes el visado, que estupendo, que vas a vivir en Santa Mónica, al lado de la playa, y que vas a estar allí. Ellos no saben dónde estás. Entonces, casi todo el trabajo luego se hace por Skype, puedes tener una llamada de teléfono, si tienes una reunión súper importante, Iberia vuela los miércoles directo, es una pasta, pero se puede trabajar desde aquí. Y también puedes escribir en español y que te traduzcan, o escribir mal en inglés y que te remate tu guión alguien. A eso a ellos les da igual y les parece hasta exótico que hables mal inglés. Por lo menos en mi caso les parece muy guay que hables con acento raro, le parece que... Porque ellos no son muy listos, es verdad. Son gente de negocios, es gente que no sabe. Entonces, con que tú hables un poquito así, ¿qué tal estáis? Ellos están encantados. Eres europeo, o sea que eso es guay. Este europeo es muy bueno. Entonces, bueno, os voy a contar, eso es un poco el rollo de agente manager y os voy a contar mi experiencia concreta. O sea, yo me voy a Los Ángeles, conozco el manager en concreto es Peter Safran, que produjo Enterrado, la película de Rodrigo Cortés, ahora la de Expediente Warren de The Conjuring, que se han forrado. Y Peter tenía esta agencia de manager, que es The Safran Company, y su ayudante Tom Drum pues era la persona que le buscaba un poquito a la gente. Entonces llega un momento en el que, pues eso, gracias a compañeros que empiezan a hacer películas, ¿no? Amenábar, Les de la Iglesia y luego sobre todo Bayona, que ya rompe la barrera definitivamente, pues empiezan a mirar a España y empiezan a ir al Festival de Sitges, que es como el lugar de referencia también del cine fantástico y de terror, y empiezan a buscar gente que representar. Entonces, bueno, yo me reúno con Peter, con Tom y deciden llevarme. Empiezan a presentar mis cortos, me voy a productoras, estas productoras siempre te ofrecen guiones que jamás te van a dejar dirigir porque eres un novel, pero bueno, empiezas a entrar en contacto con todo esto. Entonces un día Tom me ofreció Mindscape. Tom era el ayudante de Peter, porque ahora se han separado. Ahora es lo que os contaba antes, que el manager no quiere ser manager, pues Peter ahora que ha hecho 300 millones de dólares con una película que costó 15, pues ya no quiere ser más manager y ahora es productor, y Tom se ha quedado con todos los representados y voy con él, ¿no? Entonces Tom me presentó Mindscape. ¿Qué hizo Tom? Tom, para conseguir esos representados y siendo junior,
se fue a concursos de guiones americanos, no sé exactamente cuál, pero se pidió todos los finalistas que habían quedado, los 10, 15, 20 finalistas, y encontró Mindscape. Mindscape era un guión que había escrito un guionista americano que se llamaba Guy Holmes, que era un tipo que había escrito una novela que se había mal publicado y que quería ser guionista, y bueno, mandó ese guión a ese concurso, no ganó, quedó finalista y llamó la atención de este manager en concreto y le dijo, te quiero representar. Entonces el manager en este caso lo que hizo fue ver las posibilidades de ese guión. Entonces ese guión obviamente no era redondo y lo que le pidió eran 3 historias distintas y le pidió que desarrollara una de ellas, que le parecía que eso era más comercial. Porque esta gente no son muy listos, pero sí leen todo, ven todo. Entonces todo el rato están comparando, ¿no? Esto hizo tanto dinero, pues hagamos una parecida, o tienen sus tablas. Entonces le dijo, vamos a hacer una así de ciencia ficción, pero solo con esta historia, que es de una niña que está loca, que las niñas están de moda, no sé qué. Entonces, bueno, le orientó a reescribir el guión en función de lo que él quería que era comercial. Y ahí salió una primera versión de Mindscape, que es la que me llegó a mí. Entonces, el manager de repente se convierte en motor de la película, es el origen, ¿no? Ha encontrado al guionista, ha encontrado un guión, hace una primera reescritura a su gusto, entre comillas, y busca un director. A mí el guión me pareció interesante, pero bueno, le veía pues que estaba lejos de lo que a mí me interesaba contar, que creo que se podía mejorar, y hablé con Kai de todos los cambios que yo le proponía, le hice una presentación visual de cómo yo veía la película, nos llevamos muy bien, me fui a Los Ángeles, le conocí y pasamos un par de semanas ahí trabajando juntos, y luego él hizo un par de versiones más de guión. Ese guión ya más maduro llegó a manos de Jaume Collet Serra, que justo acaba de montar una productora y que estaba buscando, que quería apadrinar directores españoles, le interesó el guión y nos tiramos otros 6 meses de desarrollo con Jaume para, digamos, que todo lo que Jaume creía que iba a funcionar también estuviera en la película. Y así, pues como os podéis imaginar que tenéis experiencia de sobra en esto, pues hasta que entró Antena 3, Estudio Canal, empezó a entrar todo el mundo y todo el mundo quería mearse un poco en el trabajo y tú intentabas ahí, ¿no?, que no sea todo un puto desastre. Pero lo más interesante viene ahora porque hubo un momento en el que la película se iba a hacer, en el que Mark Strong, que es el protagonista, dijo que sí y ya teníamos fechas y yo me eché a temblar diciendo, bueno, aquí ha metido mano todo el mundo y al final es mi película y mi nombre y esto qué pasa y Dios mío, arruino mi carrera. Y entonces llegaba un momento en el que Guy, hartísimo ya de reescribir, ya no podía más y yo quería darle esta cosa que os decía de cosa europea, ¿no? El guión estaba muy bien pero era frío y yo le quería dar emoción. Entonces le pedí a mis productores si podía contratar otro guionista para trabajar en el guión. En este caso, Guy, que en todo este proceso no había cobrado nada, ni siquiera tenía un contrato, luego sí lo tuvo, estuve de acuerdo, pero lo que pidió es firmar solo él el guión, es decir, que nadie pudiera compartir crédito con él, porque eso sí es una cosa muy valorada en Estados Unidos. Si hay 2 guionistas, ellos les cuesta más lanzar su carrera porque los ejecutivos no se fían, ¿no? Es como cuando 2 directores, pero bueno, ¿el bueno cuál es, no? Yo codirigí un corto con Luiso y siempre teníamos el San Benito pero ¿cuál de los 2 es el bueno aquí? No puede ser que los 2 hagan cosas interesantes. Y allí les pasa igual, ¿no? O sea, es un guión de Guy Holmes, aunque hay 7 manos, da igual, ¿no? Lo importante es el crédito. Eso es muy, muy importante. Entonces, en este caso, yo propuse, y mi manager propuso que fuera Luiso, que también formaba parte de la misma agencia de management. Y Luiso hizo una versión o 2 versiones de guión, Guy se quedó al margen y yo trabajé con Luiso hasta que hicimos la película y esto hace 1 año y medio y a Guy le volví a ver el otro día en el estreno, el domingo, y le dije, espero que te guste la película. Y bueno, por suerte le ha gustado. Lo que quiero decir es que lo que me parece muy interesante es eso, ¿no? Es que dentro de la propia agencia se mueven las sinergias para hacer las películas. O sea, que no solo es alguien que te vende, sino que es alguien que internamente hace que los proyectos vivan. En el caso, por ejemplo, mío, antes de Mindscape, en estos 4 años antes de que me enviaran el guión, yo tenía unos amigos que habían escrito una novela que me parecía interesante y se la enseñé a mi manager. Mi manager no leyó la novela porque no quieren leer cosas tan largas, pero leyó la sinopsis y dijo, coño, aquí hay algo interesante, creo que es comercial, y llamó precisamente a Guy Holmes, el guionista, le mandó la sinopsis y fue Guy quien hizo una primera escaleta, un tratamiento que estuvimos trabajando con Gold Circle, que era una productora en ese momento, y trabajamos en el desarrollo 6 meses, Guy y yo, que éramos digamos, nos llevaba Tom Drumm y Peter Safran,
y Gold Circle, que también tenía pues, relaciones con Peter Safran porque habían coproducido otra película, o sea que al final son todo como supercírculos. Eso no llegó a ningún lado, pero lo que sirvió es para que Guy y yo nos conociéramos y para que Tom hiciera ese link interno. Y bueno, poco más. Básicamente animaros a que sí os vayáis. Yo creo que no hace falta, de verdad, el tema del idioma y allí se demandan muchísimos contenidos, muchísimos. La gente está muy falta de ideas allí y aquí yo creo que tenemos ideas cojonudas y lo que pasa es que tenemos como un complejo esto del idioma, la barrera, el no sé qué, y yo creo que se puede y hay que pasarse eso, llegarse allí, irse de vacaciones, aprovechar que sea verano. Yo me fui en verano, ir a la playa, que las olas son muy buenas. Y lanzarse a los despachos y perderle el miedo y ahí, joder, es que nuestro mercado creo que ya es el mundo. Creo que España se nos queda pequeño y además aquí, con perdón, porque he rodado la película aquí, aunque sea con dinero de fuera, nos maltratan un poquito. Entonces, que vean, que nos echen de menos, ¿no?, cuando nos vayamos. Gracias. Un aplauso.